en atención al interés de todos ellos por este tema que, pues, la situación mundial de la emergencia sanitaria, ¿no?, de la pandemia por COVID-19, pues hizo que, si ya de por sí era un tema importante, significativo, esto de los ambientes no convencionales, la docencia en ambientes no convencionales, pues entonces ahora se ha convertido en un tema nodal, en un tema de reflexión indispensable, inevitable y necesario. ¿Sí? Entonces, bueno, pues el objetivo precisamente de esta videoconferencia pues es ese precisamente, ¿no? El que ustedes, con su colaboración, pues nos hablen de las principales experiencias de los docentes, ¿sí?, en todas estas regiones del mundo, en las universidades de España, Alemania, Colombia y México. ¿Cómo ha sido, cómo se vivió ese tránsito del aula a la virtualidad? ¿Cómo se ha vivido todo este proceso de tener que ahora estar actuando en ambientes no convencionales, en estar haciendo uso de todas estas plataformas digitales y las herramientas de que nos proveen para poder cumplir con nuestras actividades docentes? Es un hecho que pues no todos los profesores estábamos ni en las mismas condiciones, ni de equipo, tecnología, ni de conectividad, ni tampoco en las mismas condiciones en el manejo de estas herramientas y estas plataformas. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia en estas instituciones educativas? ¿Cómo ha sido este tránsito? ¿Cómo lo han vivido los profesores? ¿Sí? Y además, bueno, pues cuáles son las medidas tomadas por las autoridades universitarias de estas instituciones y las recomendaciones que se han hecho para concluir con éxito y satisfactoriamente el ciclo escolar. Ese es el propósito de que nos encontremos aquí con ustedes, por lo cual agradezco encarecidamente el que hayan aceptado nuestra invitación. Les voy a plantear cuál será la dinámica de la videoconferencia, de nuestra actividad. ¿Sí? Bueno, yo voy a presentar a cada uno de nuestros participantes en esta videoconferencia. Después cada uno de ellos, una vez que hagamos la presentación, pues harán una exposición, una intervención para que expongan esta cuestión de la que hablamos, es el propósito de la actividad. Y además, bueno, pues tendrán un promedio de 5 a 8 minutos cada uno de ustedes para hacer una exposición. Si les parece, establecemos de una vez el orden, ¿no? O sea, le pediríamos pues a Victoria Marín que nos haga favor de abrir esta primera ronda. Enseguida, pues, Antonio Bartolomé, después Emiro Vergara, y cerraríamos con Manuel Cebrián esta primera ronda. Una vez que ellos hayan concluido su primera exposición, abriremos un espacio para las preguntas. En el caso de los que están participando por la plataforma Zoom, pues pueden hacer su pregunta por el chat, y además también pues aquí nos estarán apoyando Dani Ceballos y el doctor Quintana con la gente que está participando a través de Facebook para que nos hagan saber las preguntas que ellos plantean. Será un espacio de entre 15 a 20 minutos para responder a las preguntas de los participantes, y una vez concluido este momento, pues entonces pasaremos a hacer una intervención con la cual ustedes estarían cerrando y concluyendo su actividad. ¿Sí? Y en este caso, pues serían una conclusión de aproximadamente 3 minutos para cada uno de ustedes. Si estamos de acuerdo, entonces pues iniciamos. ¿Sí? Quiero presentarles a ustedes a la doctora Victoria Irene Marín Farros, ¿sí? Doctora con mención europea en tecnología educativa por la Universidad de las Islas Baleares e investigadora postdoctoral
en el Departamento de Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad de Oldenburg, Alemania, donde se desempeña, además de como investigadora, también como docente y como formadora del profesorado universitario. Además, bueno, pues también colabora como docente en la maestría en educación en entornos virtuales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en la Argentina y como profesora visitante de la maestría de tecnología en innovación educativa de la Universidad Casa Grande, Ecuador. Entonces, te escuchamos, Victoria. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Y bueno, yo, como ya habéis visto por mi biografía, y aunque estudié en Islas Baleares y también estoy trabajando allí, en España, pues ahora mi contexto es Alemania, por lo tanto voy a hablar un poco del contexto en el que estoy ahora y donde también nos ha atrapado esta situación. Primero de todo, quisiera remarcar que el contexto de Alemania es un poco diferente a otros contextos a nivel de organización educativa. Normalmente cada provincia tiene la responsabilidad de educación, por lo tanto no funciona como que el país estructura todas las indicaciones a nivel de educación, sino que cada provincia tiene sus propias indicaciones y esto es todavía más importante en las universidades, que además se les ceden muchas más responsabilidades, ¿no? Entonces casi que cada universidad ha tenido que organizarse como ha podido y querido, básicamente. Entonces sí que ha habido algunas instrucciones generales a nivel de provincia, a nivel de Estado federal, sobre lo que se recomendaba hacer. Incluso, bueno, sí que sobre todo, por ejemplo, el tema de fechas, de cuándo se puede empezar a reincorporar el personal y bueno, algunas otras cosas, pero digamos que lo importante, lo más concreto ha dependido de cada universidad. Nosotros tuvimos la ventaja de que cuando nos cerraron la universidad, todavía no había empezado el segundo semestre del curso. Nosotros ahí empezábamos en abril y bueno, nos cerraron en febrero, así que tuvimos un mes básicamente para prepararnos para el semestre digital, como lo han llamado aquí. Entonces, bueno, además retrasaron una semana el curso porque así tuvieran tener un poco más de tiempo. Y lo que me parece curioso en este contexto es que también se habla mucho más de lo que es enseñanza remota o de emergencia más que enseñanza digital o online. Así que se ha querido intentar distinguir bueno, marcar esa distinción. Bueno, yo como habéis visto también, como habéis comentado antes, mi rol es un triple función. Y claro, como profesora me he tenido que también preparar todo a nivel digital, cosa que, bueno, afortunadamente tengo bastante bien manejado porque soy del área, pero como apoyo al profesorado, que también he estado involucrada, pues eso he notado mucho esa parte de la transición de profesores que jamás habían hecho nada digital a empezar a pedir muchísimo apoyo de cómo hacer todo, bueno, tanto técnico como pedagógico, ¿no? Entonces ahí sí que ha habido una gran distancia. También hay que decir que la universidad en la que yo estoy es tradicional, no tiene estudios a distancia a nivel de grado o posgrado que no son más allá de la enseñanza a lo largo de la vida, digamos. Y bueno, eso es una cosa. Respecto a medidas, ya como para cerrar un poco mi intervención y dejar paso al siguiente y luego seguimos con preguntas. Sí que las medidas que nos indicaron en un principio fue que intentáramos trabajar todo con actividades asíncronas, comunicación asíncrona, teniendo en cuenta la posibilidad de que los estudiantes no tuvieran los espacios que tenían para estudiar, como la biblioteca, o que no tuvieran tampoco, o que tuvieran encima que aguantar, pues, tener responsabilidades familiares que en otro momento hubieran tenido cedidas a otras personas, o que tuvieran dificultades tecnológicas, que eso también está relacionado con el tema de la infraestructura. Otras medidas ha sido el desarrollo progresivo y acelerado de la infraestructura que teníamos, que era prácticamente inexistente a nivel de enseñanza digital, a crear, pues, bueno, tener muchos servidores dedicados solo a videoconferencia, por ejemplo. Son algunas medidas que han tenido en cuenta. Y tema también de apoyo a la literatura digital, biblioteca digital. Hasta el momento era muy basado en papel y ahora pues también se ha impulsado mucho el tema de la biblioteca digital, los ebooks.
Y también se están trabajando en reglamentos para el tema de evaluación, que es otro tema bastante importante y que, claro, en algunos cursos han trabajado hasta ahora con exámenes con 200, 300 alumnos en una sala y ahora tienen que replantear esa situación de otra manera. Entonces están trabajando con procedimientos legales. También tema de protección de datos es otro tema que también se está trabajando, de cómo toda la parte evaluativa se va a tener en cuenta a nivel digital, porque hasta ahora pues todo se hacía en papel, básicamente. Bueno, yo creo que hasta aquí como pequeña introducción inicial y luego pues seguimos conversando. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Creo que habrá muchas preguntas con las que podremos seguir interactuando más adelante. Y bueno, entonces ahora pues quiero dar la bienvenida y presentar al doctor Antonio Bartolomé. Y él es licenciado en grado en Ciencia de la Educación. Además obtuvo un premio extraordinario en 1982 en Barcelona, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, también premio extraordinario en el 87, también en Barcelona, profesor titular en la Universidad de Barcelona con especialidad en tecnología educativa, profesor visitante en las universidades de Monterrey, en México, Salta y Tucumán, en Argentina, ¿sí? Y además también en las universidades de Chile, ¿sí? En la Universidad Católica, El Salvador también, en Calgary, Canadá, entre muchas otras. Ha impartido 913 cursos y seminarios en relación al uso de las TIC en la educación. Y además, pues es autor y coautor de 29 libros y ha publicado más de 138 artículos y capítulos de libros. Doctor Antonio, lo dejamos en el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuando uno se hace viejo, pues se suman muchas cosas. De todos modos, 900 cursos yo no he podido dar en mi vida. Creo que haya habido un lapsus en algún número que nos hemos debido despistar a alguien, porque no me da tiempo a hacer 900 cursos por ahí. Pero bueno, ¿cómo se ha hecho el proceso? Pues de golpe. De golpe yo estaba un jueves y dijeron que el lunes ya no se vienen. O el viernes estaba y hubo que irse y ya no se podía volver. No se podía volver a entrar en el despacho ni en el edificio. Y bueno, la institución ha potenciado el campus virtual, adaptó todos los temas legales al respecto y ofreció ayuda a las facultades. Y bueno, he de decir de que la Facultad de Educación nuestra se resolvió bastante bien, pero en otras facultades han estado un poco locos. Así que voy a responder a una pregunta. ¿Cómo se ha vivido este proceso? Tomando caldo. No sé si conocen ustedes aquello de ¿no querías caldo? Pues toma 2 tazas. Es una expresión que se dice cuando alguien no quería algo y le toca más, ¿no? Hace un mes antes de eso, en una reunión con profesores del máster de secundaria, la coordinadora quería implantar un sistema semipresencial, no directamente virtual, solo un poquito virtual. Y los profesores dijeron que no, que no, que no. Un mes más tarde era virtual, porque sí. No lo querían solo un poco virtual, no, pues ahora virtual del todo. Y muchos profesores se lo han encontrado así. Durante años se han negado a aceptar una realidad que estaba cambiando el modo como nos comunicamos, el modo como aprendemos, y se han encontrado de pronto que había cambiado, simplemente. Y esto a mí no me parece mal, además de tener que tomar el caldo y 2 tazas, del que no querían, han tratado de reproducir el proceso. La universidad les ha proporcionado los sistemas de clases, de videoconferencias, de webinars, y han pensado que podían hablar durante 1 hora allí a los alumnos. Lo que no pensaban era que, claro, cuando están en clase, se creen que los alumnos les escuchan. En realidad no les están escuchando. O sea, el 20, el 30% de los alumnos literalmente no están escuchando lo que dice el profesor. Esto en una clase normal. Pero ellos se lo creen.
y se creen entonces que están impregnando de sabiduría a sus alumnos porque les hablan. Y entonces, pues pensaron, ahora es igual, yo voy por la videoconferencia. Lo que no sabían es que mientras ellos hablaban, sus alumnos se estaban comunicando unos con otros, hacían preguntas, chateaban, algunos practicaban la bici estática porque no podían salir de casa, se preparaban el té o hablaban por teléfono con un amigo. Así que él iba a su rollo y los alumnos iban al suyo. Pero llegaron los exámenes, exactamente igual que en Alemania, y pensaron hacer el examen. Creo que me han dicho en una universidad de Santiago, no, de Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, que hay un examen donde todos los alumnos han sacado 10. Así que como locos, preguntando, bueno, ¿qué podemos utilizar? Me lo comentaba Elena Cano, una profesora de evaluación, en una charla con 150 profesores de la Universidad de Barcelona, todos preguntando cómo podían examinar y que no les copiaran. Pues eso es un problema. Es decir, tienen que darse cuenta de que cambia el paradigma de comunicación, de un paradigma vertical a un paradigma horizontal, aún en un webinar que se utilice para hablar, a diferencia de lo que estamos haciendo aquí, que es una especie de webinar de participación entre académicos. En los webinars con alumnos, que son clases, aún en los que son clases magistrales, hay una cosa que se llama chat, donde los alumnos continuamente están exponiendo preguntas. Esto no estoy hablando de ningún invento. El Tecnológico de Monterrey hace más de 20 años, en su sistema satelital, ya funcionaba así. Daban las clases por el sistema de satélite, de vídeo, de televisión por satélite, y los alumnos podían ir planteando cuestiones que unos coordinadores llevaban y el profesor las tenía al lado en el ordenador disponibles, ¿no? Entonces, del paradigma vertical se ha pasado a un paradigma horizontal, y del paradigma educativo del profesor que enseña, que ilustra a los alumnos, que luego comprueba si lo saben repetir bien, entramos de golpe en un paradigma absolutamente participativo en el que el profesor tiene que guiar al alumno porque los contenidos que le quiere contar están todos ya en la web, en internet, y escasamente tendrá que aportar algo más. Entonces, lo que tiene que hacer es guiarle para que realmente adquiera las competencias. No me voy a extender más, pero creo que el gran desafío es que los profesores y las instituciones entiendan que han cambiado esos dos paradigmas, que el cambio es muy profundo, que es radical y que no se trata de ver cómo puedo hacer lo que hacía, pero ahora con una cámara de vídeo y a distancia, sino que hay que hacerlo de otra manera. Posiblemente algunas metodologías como los PBL, los aprendizajes basados en problemas, funcionen mejor. Hay muchas técnicas, estrategias que hay que cambiar, pero al igual que ha hecho mi predecesora, no me alargo para dar más dinamismo a la sesión. Muchas gracias, Antonio. Agradecemos tu colaboración, que también creo que deja muchas preguntas en el aire con las cuales volveremos y continuaremos interactuando contigo. Ahora entonces nos seguimos con Henry Amiro Vergara Bobadilla, de Villavicencio, Colombia. Aunque su formación académica es en torno a la cuestión de la salud, pues es odontólogo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en Química, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, estomatólogo pediatra, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, ortopedista funcional y ortodoncista, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero es sumamente interesante, pues, además, con esta formación académica en esta área, que finalmente, bueno, también se desempeña, ¿no? Tiene experiencia en el ámbito universitario, en el ámbito académico y administrativo además, tiene experiencia en dirección y docencia universitaria, en pre y posgrado de las facultades de odontología de la Universidad Nacional de Colombia, además también experiencia en investigación, y es evaluador de proyectos de investigación también. Bueno, ha estado en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio, como subdirector académico, ¿sí? Facultad de Odontología como jefe de programa, en el Campus Bogotá, en la Facultad de Odontología como coordinador académico y jefe de programa. En fin, también
tiene pues trabajos en el ámbito de la investigación, lo mencionaba, ha sido jurado de tesis, tiene una serie de distinciones y reconocimientos como paraacadémico en el Ministerio de Educación Nacional y también un galardón por gestión y apoyo al programa, a un programa académico en la Facultad de Psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia. En fin, Henry, platícanos de cómo ha sido la experiencia allá con ustedes en Colombia y desde tu perspectiva. Bueno, muy buen día para todos y bueno, ya tarde aquí en Colombia, agradecer pues por la invitación y quisiera de pronto contextualizar un poco de lo que es la Universidad Cooperativa de Colombia. Es una de las universidades privadas más grandes de Colombia, con cerca de 45.000 estudiantes. Tenemos una presencia a lo largo y ancho del país en 18 sedes y la importancia del campus Villavicencio es que cubrimos casi media Colombia, que es toda la parte de la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Entonces, en ese sentido, es un campus que tenemos 4.800 estudiantes, 10 programas académicos y pues en ese sentido también tengo, digamos, responsabilidad en toda la parte de desarrollo profesoral que está, digamos, a cargo de toda la subdirección que yo manejo en ese sentido. Entonces, no sé si me permiten, tengo un esquema para poder abordar lo que ha hecho la universidad y el campus Villavicencio para mostrar desde los diferentes frentes y desde cómo desde el modelo que tiene la universidad podemos nosotros o hemos abordado la pandemia por el COVID-19. Es que no veo la opción de compartir la pantalla, pero bueno, si no les explico a grosso modo. Nosotros tenemos un modelo educativo que es el modelo educativo crítico con enfoque de competencias y en ese sentido tenemos básicamente, entendemos las competencias como una articulación de las 3 dimensiones del ser, saber y hacer. Y ya les digo porque tiene esa connotación aparte, digamos, del tema de la pandemia. Perdón Entonces, que me interrumpa, maestro Henry. En la señor, parte de abajo, aparece un menú y dice compartir pantalla. Y no me la da, ya estuve aquí detallando, pero no me lo muestra. Ok, déjeme Sí, no me lo muestra, ya estuve revisando, pero no me lo muestra. Pero bueno, en fin, aquí digamos estos son los temas de la virtual a los cuales nosotros nos estamos afrontando. Entonces, en ese sentido, a partir del modelo, tenemos en cuenta los, digamos, 3 ejes. 1, que fueron los profesores; 2, los estudiantes; y 3, los programas de curso o en sí los planes de estudio y todo lo que gira en torno y es transversal a estos 3 elementos, como son las bibliotecas o el concepto que manejamos en la universidad, que son las bibliotecas activas, donde está la biblioteca virtual, algunos cursos que ya la universidad tiene experiencia en la virtualidad, que son algunos cursos de las competencias genéricas, como es la formación en segunda lengua, y algunos cursos institucionales que hacen referencia a la economía solidaria. También tenemos otro escenario que es transversal y son los ambientes prácticos de aprendizaje, donde a través de la simulación nos permite a nosotros adquirir ciertas, digamos, desde el componente del hacer. Entonces, en ese sentido, digamos, esta simulación nos ha permitido a nosotros dar a cabalidad cumplimiento con muchos programas de curso o asignaturas, como se llaman en los diferentes países, a través de esta simulación. Y 4, sería que la universidad, nosotros tenemos a través de la plataforma Brightspace unas aulas extendidas que cada uno de los cursos de nuestros planes de estudios tienen como apoyo para el trabajo independiente de nuestros estudiantes. Es decir, que ellos ya tenían un acercamiento, digamos, en términos a esta educación remota. Además de eso, la universidad pues contaba con la plataforma de Microsoft Teams y eso nos permitió a nosotros, digamos, articular todo este conjunto de elementos que teníamos para poder nosotros afrontar la pandemia. ¿Qué hizo la universidad? Nosotros el aislamiento surgió a partir del 16 de marzo
Y en ese sentido la universidad se tomó una semana para, digamos, adecuación de todos sus recursos para empezar con la pandemia. En ese sentido, digamos, se hizo una caracterización tanto de estudiantes y profesores que llevamos 4 caracterizaciones, hemos ya hecho casi una cada semana y media, y aquí hemos identificado, aparte de toda la parte socioeconómica, hemos identificado 2 puntos que son importantes para nosotros, y es el acceso a Internet, a la conectividad, y 2, el acceso a temas de equipos de cómputo. ¿Por qué lo menciono? Porque es que nosotros estamos, digamos, es un territorio que es muy rural, y nuestros estudiantes, muchos viven en pueblos o municipios cercanos a la ciudad de Villavicencio, y otros a una distancia grande. Entonces, la universidad, a través de eso, tanto a profesores como a estudiantes administrativos, tomó algunas estrategias como el préstamo de equipos o el subsidio de aquellos paquetes de datos, por ejemplo, para teléfonos móviles, o para el tema de conectividad con los operadores que funcionan en la región. Además de eso, teníamos una gran preocupación, y luego que también lo tienen, como lo mencioné anteriormente, es el tema de evaluación. Nosotros dentro de la universidad y dentro de ese modelo tenemos un sistema institucional de evaluación por competencias, donde hemos diseñado para cada curso una rúbrica institucional. Entonces, en ese sentido, nos ha permitido a nosotros, a través de algunas pruebas que hacemos en línea, evaluar competencias. Son pruebas donde tenemos en cuenta la taxonomía de Solow de John Biggs, y pues obviamente todo lo que implica esta taxonomía. Entonces, digamos, en ese sentido podíamos afrontar de una manera, y teníamos que adecuar y articular todos esos elementos que tenía la universidad para poder satisfacer a plenitud y la completitud de los programas de curso. Una vez tuvimos esto, obviamente tuvimos que capacitar nuestros profesores, como lo he mencionado. No es lo mismo enfrentarse a una clase presencial o enfrentarse a una aula extendida como lo tenemos allá a orientar una clase frente a una pantalla de un computador. Y 2, ¿qué pensábamos? Que nuestros estudiantes, que son muy digitales, todos los millennials, centennials, pero encontramos nosotros que son muy digitales, pero para navegar en redes sociales, para comunicarse entre ellos, pero no lo eran tanto para enfrentar una clase. Entonces, ¿qué hicimos nosotros dentro de esa caracterización? Capacitar también a los estudiantes. En ese sentido, logramos capacitar casi el 90% de nuestros estudiantes y el 93% de nuestros profesores, lo que nos permitió a nosotros, digamos, enfrentar de esa manera todo el tema de la pandemia. Ahora, ¿qué detectamos nosotros dentro de esa, digamos, de esa caracterización? Obviamente que las modalidades y las didácticas cambian frente a la virtualidad, y hicimos clases, por ejemplo, con profesores que se les dificultó el tema de la tecnología. Hicimos clases entre pares para acompañar al profesor y empezar, digamos, a trabajar y corregir algunas cosas que decían. A veces los estudiantes mandaban memes y decían: al profesor le veo la frente. Claro, se agachaba uno y prácticamente estaba viendo en la pantalla era la frente del profesor. Entonces, a manejar la cámara, a manejar la luz, bueno, todas estas cosas que sabemos nosotros que no estábamos preparados para trabajar en ese sentido. Entonces, la universidad, a través de los cursos de desarrollo profesoral y las capacitaciones, empezamos a tener, digamos, en cuenta en ese sentido. Esto nos permitió a nosotros terminamos el ciclo académico vamos a terminar el 30 de mayo. Algunos cursos, la gran mayoría, pudimos finalizar a través de estos ambientes prácticos de aprendizaje, y todos los, digamos, de toda la tecnología tenemos para poder hacer simulación, pero hay unos cursos que definitivamente no se pueden terminar y van a quedar incompletos, que son, por ejemplo, cursos de prácticas del área de la ingeniería y el área de las ciencias de la salud. Entonces, estamos en este momento a puertas de las decisiones gubernamentales, que ya anoche la ministra de Educación y el presidente se manifestaron que sí va a haber, nos van a permitir la presencialidad, obviamente bajo los protocolos
que hay que tener cuidado con ese tema. Y la idea es que dentro de esa estrategia de la universidad estamos programando algunos cursos intensivos, cursos dirigidos, digamos, diferentes metodologías para poder nosotros acercarnos a los profesores y a los estudiantes y que puedan terminar sus prácticas. Ahora bien, ¿qué pasa con los estudiantes que definitivamente no se pudieron conectar? Y la caracterización que hemos hecho y digamos, las acciones que ha venido haciendo la universidad en este momento, pasamos de 432 estudiantes que no tenían entre conectividad y problemas de equipo de cómputo. En este momento tan solo tenemos 23 estudiantes que definitivamente no fue factible por el sitio de vivienda de ellos. Pero ya digamos, desde el área de bienestar institucional estamos haciendo el acompañamiento para que ellos se puedan desplazar en este periodo intersemestral, una vez nos permita, digamos, la contingencia, poderles llevar a cabo sus cursos. Básicamente, a grosso modo, obviamente compartimos las mismas experiencias y el mismo sentir que han manifestado anteriormente. Yo creo que esto es de todos, pero básicamente quería contarles un poco lo que ha venido haciendo la universidad y cómo estábamos preparados para este tema. Ahora, hay cosas que vienen, ¿no? Hay cosas que vienen, que están por venir, repensarnos definitivamente. En el tema de la evaluación, nosotros al principio, bajo la modalidad, hicimos una evaluación cualitativa, no calificamos, o sea, no colocamos nota numérica. En este momento ya lo estamos haciendo a través de las rúbricas, pero al principio hicimos una evaluación que de hecho se hace dentro del modelo, se hacen estas evaluaciones y estos seguimientos periódicos a los estudiantes y se asigna una calificación mediante la rúbrica institucional que tenemos. Es básicamente eso, y pues quedo atento a preguntas y a poder seguir conversando en este tema que definitivamente es muy pertinente y nos atañe a todos. Gracias. Gracias a ti, Henry. Muy amable. Y bueno, pues ahora le damos la voz a Manuel Cebrián, a quien me voy a permitir presentar en este momento. ¿Sí? Él es vicerrector de Innovación Docente y Digitalización de la Universidad Internacional de Andalucía, en España, catedrático de Tecnología Educativa en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Tecnología Educativa por la Universidad de Málaga también. Ha sido director en distintos centros de innovación y formación de las universidades de Málaga, como el Instituto de Ciencias de la Educación, en el Servicio de Innovación Educativa, en el Servicio de Enseñanza Virtual. Es evaluador en diferentes agencias españolas, como la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Ha sido asesor para el diseño y desarrollo del Sistema Nacional de Educación a Distancia, el CINED, asesor del Observatorio Mexicano de Innovación en la Educación Superior, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México, asesor en la construcción e implementación de sistemas de gestión del aprendizaje en línea en la Universidad de Colima, en México también. Ha desarrollado asesoría mediante proyectos Tempus para la digitalización de la enseñanza universitaria en Uzbekistán, en el Asia Central. Mediante proyectos de colaboración ha desarrollado acciones de formación para la digitalización de procesos educativos en zonas del Alto Orinoco y Amazonia en Venezuela. Bueno, dejo en uso de la voz a Manuel Cebrián, por favor. Muy buenas tardes. En primer lugar, como es lógico, agradecer al rector, maestro Uriel Nuño, y a Jesús Quintana por esta oportunidad de conversar con los compañeros, con otros colegas de la Universidad de Guadalajara, a la cual aprecio y estimo mucho. Estuve allí en Cunorte un tiempo y estuve conociendo a los estudiantes. Todavía tengo y guardo algunas reliquias y algunas
cositas que hicieron los Huicholi, muy bonitas. Bueno, actualmente estoy en una situación un poco particular porque combino el perfil de profesor y el perfil de vicerrector que apoya a los profesores para que virtualicen, para que innoven, etcétera, etcétera. Con lo cual, estoy un poco como la película de Hey Mickey, ¿no? Mickey Jake y un poco ahí, un poco con ambos perfiles. Esto lo que me ha dado un poco a conocer y a sufrir la transformación por osmosis de otros compañeros que han tenido que sufrir, entre comillas, ese tránsito tan fuerte y tan rápido en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar tuvimos que mandar a casa a hacer teletrabajo a todo el PAS, con todo lo que implica eso de organización, de instalación de equipos para que tengan seguridad en el proceso de las bases de datos, etcétera, etcétera. Y también ayudar a los profesores que de un día a otro pues tenían que pasar su enseñanza presencial a lo virtual. Y aquí sucedió y sucede todavía, porque es verdad que nos pilló a mitad del cuatrimestre, en algunos máster pues al final de ese máster, pero todavía no tiene cogido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Nos tiene pillado. O sea, no hemos terminado todavía el curso. Y son 4 hitos, creo, que he visto así importantes. Primero, la conversión de una enseñanza presencial a virtual de forma muy rápida. Eso, bueno, eso no... Sobrevivir a esto es duro. Segundo, el cambio normativo, porque teníamos unos programas aprobados en septiembre y había que pasarlo por la DEVA y en todo ese proceso de cambio burocrático, administrativo, había que tomar decisiones con respecto a cómo voy a trabajar en un escenario que no se tenía claridad si íbamos a volver o no íbamos a volver a lo presencial, es decir, en una incertidumbre tremenda. Y eso también obligó a las propias instituciones a reorganizarse y dar una respuesta rápida, ¿no? Y después los 2 hitos más importantes que han sufrido pues una atención y preocupación para muchos vicerrectores y para muchos profesores son los exámenes. Llegó la hora, ¿no?, de los exámenes, o ahora mismo van a llegar ya, y las prácticas externas. Las prácticas externas en España serían las residencias que se suelen hacer en centros profesionales distintos a la universidad. Pues ya me dirán, salvo que haya una práctica en un centro que permita el teletrabajo, como ha ocurrido en muchos casos, pero si no lo hay, pues entonces están cerradas las empresas, están cerradas muchos de los laboratorios donde los alumnos hacían prácticas. Sí podían algunos alumnos de medicina de último año desarrollar un trabajo muy duro en las trincheras, decían algunos, como metáfora de la guerra, cosa que, bueno, yo no lo veo así, pero sí, la tensión era muy fuerte. Y esos han sido quizás los 4 puntos o hitos más importantes. De todo esto yo he cogido un par de notas para expresarlas aquí, ¿no? Ha habido mucha coordinación interna entre las instituciones, al menos entre las universidades andaluzas, son 10 universidades. Hay una comisión CRUE-TI, el CRUE es como sería la NUYE para México, ¿no?, donde están todos los rectores. Pues ha habido una comisión permanente, CRUE-TIC se llama así, para resolver todas estas cuestiones. Y ahí, bueno, se han hecho cosas muy interesantes, como es compartir todos los recursos formativos que tenemos. Eso ha sucedido, ha estado muy bien, ha habido mucha solidaridad para compartir, pero no es suficiente. Hemos aprendido que no es suficiente. El profesor de repente se encuentra con 2 portales de información grandísimos, como es lo que ofrecen las distintas universidades, y ahora hay que traducirlo eso a su propia realidad. Por lo cual, bueno, pues lo aprendimos, aunque ya lo sabíamos, ¿no?, que un docente solo no puede transitar en ese paso de lo presencial a lo virtual. Y menos en tan poco tiempo, ¿no? Otro aspecto que yo tengo por aquí apuntado. Sin duda, yo vaticino un cambio importante, no sé lo que va a durar porque no lo sabemos, todavía estamos metidos ahí
el fragor del trabajo y de la pelea constante con esta realidad. Pero yo creo que los alumnos, cuando vuelvan al campus presencial, no al virtual, no van a hacer los mismos, ni los profesores tampoco. Entonces, me da la impresión de que va a afectar, no sé en qué medida. Ahora se están haciendo muchas investigaciones para ver qué es lo que está sucediendo. Yo creo que no es el momento. El momento es, de forma más reposada, cuando pase todo esto, que no sabemos si va a pasar a pronto, porque puede haber repunte, y cuál nos puede traer todo un año. Entonces, yo creo que va a haber ahí un cambio, y los campus, tanto los virtuales como los presenciales, no van a ser iguales. Los campus virtuales, todas las universidades, por lo menos españolas, tienen un campus tecnológico y tienen un modelo. Bueno, yo creo que va a haber modificaciones al respecto. El espacio, otro punto, el espacio europeo de educación superior supuso un modelo, un cambio bastante diferente de estudiantes con respecto al aprendizaje de los estudiantes, utilizando plataformas, material digitalizado, ¿no? Pero claro, los profesores que no lo usaban o no tenían materiales digitalizados, cuando han tenido que transitar a este campo de lo tecnológico tan virtual y tan digitalizado, pues es casi imposible. Si no es imposible, casi imposible. ¿Se ha resuelto? Pues buscando recursos que había en Internet, YouTube y demás, y organizando una guía mínima, ¿no? Esto se ha salvado un poco porque, ya digo, estamos al final del curso y eran pocos temas que quedaban. Para salvar el curso está bien, pero solo para salvar. Esto no es una innovación. Es un cambio, evidentemente, pero no es una innovación, porque se siguen cometiendo los mismos errores, los mismos conceptos equivocados de lo presencial. Es más, es curioso. En lo presencial aceptábamos que los alumnos estuvieran sentados y que no pensaran, o incluso que no participaran, o que su participación fuera motivo de un punto o una anécdota, diríamos, ¿no? Pero en lo virtual, ¿cómo sabes tú que el alumno está participando? ¿Qué está desarrollando en su comprensión, ¿no? Entonces, esto, bueno, esto requiere, si tú no conseguiste motivar, evaluar, dinamizar, crear una actitud para aprender en lo presencial y solamente te quedabas con lo que el alumno había llegado, había picado, ¿no? Había firmado y se había ido. Claro, ahí no se discutía, todo el mundo hacía lo de siempre. Pero claro, en una situación tan nueva, bueno, esto es distinto. Y por último, el tema de la evaluación. Claro, todavía estamos en el tema, ¿eh? La evaluación, claro, si tú concibes la evaluación como una calificación final, pues ya el problema lo tienes de una manera distinta, así lo enfocas, a que la evaluación es una oportunidad para aprender. Hubo una reunión de expertos, no de la CUE, sino de otros expertos del Ministerio, y nos mandaron una información sobre cómo debíamos proceder para la evaluación. Recomendación, solucionado. Evaluación formativa. Nada de proctoring ni de tecnología por diversas razones. Las razones de fondo eran que las universidades no estaban preparadas para el cambio normativo. Las de universidad a distancia sí, ya tenían sus reglas, ¿no? Y aquí somos muy protocolarios, muy normativos, casi duró un buen tiempo cambiar las adendas, los programas, pasarlos por las comisiones para cambiar, que las evaluaciones iban a cambiar, ¿no? Para hacer un cambio de los cambios. En la evaluación, en ese informe venía esa recomendación cuando evaluar de forma formativa, evaluar por evaluación formativa, yo creo que es mucho más difícil que cambiarle a un profesor un modelo que tenía clásico de enseñanza, y en este caso de evaluación. Confundía la evaluación continua con la evaluación formativa. De hecho, se ve en los documentos, porque se proponía, bueno, si el alumno había estado de práctica, supongamos de 4, 3 o 2, pues bueno, se le puede pasar ya. Claro, esto es como si fuera una evaluación continua, ¿no? Tenías una serie de fases aprobadas, pues. Entonces había una serie de recomendaciones en el trasfondo de muchos de estos informes que no daban solución, y la verdad no tiene fácil solución.
porque implica, yo creo que el eje fundamental por el cual puede girar toda la enseñanza y el modelo de enseñanza. Es más, no se ha pensado en cuál es el modelo que yo tengo en lo presencial. Cuando paso a lo virtual, me tengo que plantear qué es aprender en lo virtual, en este mundo, y por supuesto, tener un modelo de enseñanza. Ni tengo el modelo, ni nunca me lo pensé. Nunca me planteé cómo aprenden los alumnos y cómo pueden mejorar ese aprendizaje. Con lo cual, bueno, en este aspecto ha sido un poquito caótico. Y nada más, yo creo que mi intervención va a ser más interesante en función de las preguntas que planteen los participantes. Yo diría esos 4 elementos que se han producido en estos días, ¿no? La conversión de lo presencial a lo virtual. No voy a contar la de situaciones curiosas, ¿no? De decir, si tengo 2 horas semanales de presencial, lo convierto en virtual. Y si tengo 8 horas, lo convierto en 8 horas de videoconferencia. Bueno, pues cosas de este tipo. El cambio curricular, que ha significado redefinir en las DEVAs o en las agendas, los programas, que se copiaban de otro año a otro año y no se usaban las guías didácticas para pensar en un cambio. Se copiaba y se redactaban tal cual, ¿no? De otros años, cambiando algunas cosas. Claro, ahora tenías que pensar en una nueva realidad y en un nuevo entorno, por lo cual lo obligaba a pensar. Y todo es pisa y corriendo. Los exámenes, que todavía no están resueltos, no sé cómo van a salir. Hay soluciones, evidentemente, y ahí están. Y el mundo de las prácticas. Muy bien. En función de cada uno de estos puntos, pues hay soluciones y respuestas diferentes. No quisiera agotar más mi intervención y muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Y bueno, ahora pasamos entonces a este espacio para interactuar con nuestros invitados, hacerles preguntas. Hay aquí algunas anotadas. Pasamos a las preguntas entonces y después hacemos un cierre y conclusiones. Me parece que hay mucho tema que tratar, muchas cosas, muchas inquietudes que quedaron ahí. Me parece que da para mucho, pero bueno, vamos iniciando con las preguntas. Aquí alguien nos dice que debemos examinar en detalle nuestras convicciones básicas o creencias que se han afianzado como verdades. Es decir, es una oportunidad de aprender de y con la enseñanza del tipo que sea, ya sea presencial o en línea, ¿sí? Y bueno, además de esta pregunta, ¿no?, que deja para la reflexión de si hay que cuestionar y examinar nuestras convicciones de lo que hemos afianzado como verdades. Pregunta también acerca de lo de la evaluación, que nuestros 4 ponentes han abordado el asunto, y también pregunta sobre el aprendizaje. Entonces, otra pregunta que hay acá, dice, ¿cómo hacer examen de manera virtual o de qué forma hacerlo? Y me parece que también nuestros 4 ponentes fue uno de los 4 elementos para la reflexión que plantearon y lo que ha constituido un reto, ¿no?, en este tránsito de la presencialidad a los ambientes no convencionales. Y dejo una más para avanzar con estas 3. Sí, dice, lo difícil de evaluar la adquisición de habilidades prácticas en ciencia de la salud. Eso no ha sido posible por simulación. La práctica en vivo, no virtual, es imprescindible hasta ahora. ¿O qué piensan sobre el asunto? Entonces dejamos esas 3. Entonces, en el orden que gusten, Victoria, Henry, Manuel, bueno, Antonio. Vale, si queréis pues empiezo. Bueno, intentar resumir la respuesta a estas preguntas y cuestiones.
Yo creo que sí, que efectivamente es una oportunidad para reflexionar sobre la propia práctica. De hecho, pienso que es una oportunidad para pensar y reflexionar desde la propia práctica como profesores, pero también desde la parte institucional, de cómo se ha trabajado hasta ahora con los profesores, con los estudiantes a nivel institucional, que se ha estado haciendo hasta ahora. Entonces, esa yo creo que es una de las lecciones aprendidas que creo que todo el mundo se está llevando ahora, porque ahora es cuando están realmente analizando lo que han estado haciendo, porque para ellos ha sido nuevo para la mayoría de profesores. Entonces, sí, a pesar de la situación, yo creo que es un aprendizaje que es positivo seguro que para aprender y para desarrollar competencias digitales para los que no tenían ninguna competencia digital, pues creo que es un buen comienzo. También yo creo que ha sido interesante a nivel de interés. También a muchos profesores ha empezado a interesarles más el tema. No se habían animado nunca por tiempo o por cuestiones varias y ahora que han tenido que hacerlo han encontrado una oportunidad de aprender más sobre el tema y de formarse más en esta situación. Entonces, bueno, la parte positiva es esa. Después, claro, hay otro grupo de profesorado que está bastante frustrado por la situación porque, bueno, como decíamos antes, sobre todo el tema de exámenes. Los profesores que tenían aquí se lleva mucho el modelo todavía de la clase magistral con 300 alumnos en una sala. Sigue sucediendo con los catedráticos y claro, en esas situaciones pues es muy difícil trasladar, ¿no? Entonces, la mayoría, bueno, lo que han intentado hacer algunos, grabarse y poner vídeos y bueno, hacer alguna actividad en el entorno. Otros intentar hacer lo que decían los compañeros de reproducir la clase en videoconferencia y claro, bueno, en fin, que no ver ninguna de las caras de los estudiantes pues les frustra un poco, ¿no? Porque ninguno pone su cámara ni dice nada. Y es muy difícil y creo que involucrar al estudiante también a que ponga la cámara, ponga el audio, etcétera. También es una cosa que creo que hay que trabajar bastante. Y bueno, no sé, de los otros temas, a ver si recuerdo cuáles eran más. Bueno, otra cosa que también quería mencionar sobre el tema de los estudiantes, que también han dejado caer algunos compañeros y creo que también está relacionado con esto, es que comentaba también el compañero de Colombia, los estudiantes tienen ya competencias digitales, sí, utilizan redes sociales, etcétera, sí, pero nos hemos encontrado que no se saben organizar tan bien en entornos virtuales, organizar el trabajo de una forma diferente a su horario habitual. Y bueno, y estructurarse entre diferentes formatos, manejarse, porque claro, aquí cada profesor lo hizo de una manera diferente, por lo tanto, manejarse unos por videoconferencia, otros con la unidad de contenidos, la otra con vídeos, el otro con lecturas, pues en algunos casos está costando más que en otros. Entonces, bueno, simplemente así algunas consideraciones. Quizá puedo dejar la palabra a otros compañeros para que sigan comentando. Gracias, Victoria. ¿Alguien más que quiera abordar la temática de estas tres primeras preguntas? Por seguir el orden, si quieren sigo yo. Perfecto, Antonio. Pues no respondo a todas, sino a algún detalle. Por ejemplo, algunas. Los exámenes. Esto les preocupa mucho a los profesores. Yo en realidad lo tengo resuelto desde hace más de 20 años, el tema de los exámenes. No hago exámenes. Y es la mejor solución para resolverlo. Si alguien quiere seguir haciendo exámenes, bueno, el tipo de soluciones son detector de cómo teclea el alumno para poder identificarlo, uso de la cámara, reconocedor facial y muchas otras posibilidades tecnológicas que no sirven para nada. O sea, olvídense, no sirven para nada. Les van a tomar el pelo igual los alumnos. Tienen que cambiar de paradigma. ¿Cómo se suprimen los exámenes? Bueno, precisamente en el momento en que yo no tengo que perder 2 horas cada semana o 4 horas cada semana explicándoles a los alumnos unos contenidos, pues acabo de ganar 4 horas a la semana. Así que ya no tengo que dedicarlas, me lo puedo grabar en vídeo, es una solución interesante, si alguien quiere. Yo prefiero comenzar utilizando los materiales que hay en Internet y si falta algo ya lo añado en vídeo y tal, ¿no? Y entonces tengo tiempo para entrevistar a los alumnos. Acabo de hacer ahora el planning para una asignatura del año que viene. El año que viene en la Universidad de Barcelona, el primer semestre ya se está planificando en una cosa que llaman
diseño mixto, pero que en realidad es una forma de justificar ante la autoridad competente que somos una universidad presencial, pero que va a ser todo virtual. El diseño mixto para una asignatura, para que se hagan la idea de cómo va a ser, de cómo se está organizando para el primer semestre y posiblemente para el segundo. Pero el primero es así, básicamente es todo virtual, todo virtual. Habrá una sesión o podrá haber una sesión síncrona con vídeo semanal y divididos en grupos de 15 alumnos, recuerden lo de la distancia que hay que mantener por el COVID, ¿no? Grupos de 15 alumnos, el profesor los verá 3 veces a lo largo del semestre, una al principio, otra en medio y otra al final, en grupos de 15 alumnos. Es decir, el alumno solo estará con el profesor 3 veces durante 2 horas. Esto ya se organiza para que ese alumno esa semana o esos días tenga todas las visiones de todos los profesores, 2 horas. Al principio, 2 horas en medio, 2 horas al final. El resto va a ser todo en la red. Bueno, pues hemos hecho el diseño y salen las cuentas perfectamente. En el momento en que tú colocas materiales guiados para el alumno, para el aprendizaje, que muchas veces ya los estaban utilizando ellos para aprender de verdad y estudiar, lo que los profesores le habían soltado el rollo en clase. Tengo cantidad de anécdotas sobre esto y me gustaría hacer un estudio de cuánto estudian los alumnos con los apuntes del profesor, cuánto con cosas que buscan y encuentran en Internet. Pues hemos organizado dentro de la semana las sesiones síncronas y no síncronas para entrevistas, y tú tienes una entrevista con un grupo de 2 o 3 alumnos cara a cara y le vas haciendo preguntas sobre el trabajo que te han entregado, tienes delante el trabajo, lo comentas, así que así se sustituye el examen. Piensen que al eliminar el examen no están resolviendo el tema de la evaluación, porque hay una evaluación formativa que atiende a un tema que es fundamental. Miren, los aprendizajes se pueden producir, el aprendizaje se puede producir por modelización, porque les presentamos un modelo y el alumno imita el modelo, o por descubrimiento. Pero se consolida por la práctica. Sin la práctica no hay aprendizaje de ninguna competencia, ninguna en absoluto, sea sumar, multiplicar, calcular una derivada o una competencia de las sanitarias que decían, hay que practicar. Pero además hay una cosa curiosa, esa práctica solo sirve para aprender cuando existe una retroalimentación. En los aprendizajes informales, cuando un niño aprende a caminar, la retroalimentación es inmediata, si no lo hace bien se cae y se hace daño. Pero en los aprendizajes formales, esa retroalimentación está en manos del profesor, del propio estudiante con algún sistema, de los compañeros, recuerden los CMUC de Stephen y de todos estos, la Pedagogy, o de las máquinas, todo el aprendizaje adaptativo basado en máquinas. Bueno, hay que jugar con un sistema de todos esos para crear esa parte de la evaluación formativa, que es la retroalimentación, que hará que esa práctica que debe ser una práctica reflexiva en algunos casos además, sirva para aprender. Como ven, el tema de la evaluación, tanto la formativa como la acreditativa, va más lejos de ver cómo voy a hacer yo un examen a mis alumnos y que no se copien. Era por apuntar ideas en ese punto en concreto. Muy bien, gracias Antonio. ¿Alguien más, Henry, Manuel, sobre este? Bueno, siguiendo el orden y atendiendo lo que dice Antonio, bueno, yo quería referirme también un poco al tema de la evaluación y comparto absolutamente lo que dice Antonio. Solo añadiría un ítem, y es que, digamos, exámenes se pueden hacer. Lo que hay es que saber diseñar el examen, o sea, es saber cómo pregunto. Eso es fundamental, porque si yo no sé cómo pregunto, pues obviamente va a haber el famoso soplete, como le decimos aquí en Colombia, o el famoso plagio, etcétera. Entonces, lo importante es saber cómo hago yo el examen. O sea, si yo planteo mis preguntas a través de unos contextos, muy seguramente lo que estoy conllevando al estudiante es a pensar sobre ese contexto que yo le estoy planteando, y no tiene la necesidad de ir más allá, de recurrir a una fuente bibliográfica o de pronto a ver qué está haciendo o qué le está contando el amigo por vía móvil. Pero yo comparto absolutamente lo que dice Antonio. Añadiría ese tema, y es que lo importante no es tanto el examen, sino cómo hago yo el examen, cómo elaboro yo la pregunta. Y creo yo que hay un punto en el cual nosotros debemos, digamos, entrar a formar a nuestros estudiantes, y en el caso nuestro,
de la Universidad Cooperativa viene trabajando en ese diseño de estas pruebas. Y lo estamos haciendo, digamos, con preguntas siguiendo la taxonomía de John Biggs, desde preguntas desde lo uniestructural, multiestructural, lo relacional y lo abstracto ampliado. Es saber cómo pregunto yo. Entonces, digamos, ahí quería aclarar de pronto ese pedazo. Hay otro tema que hace referencia al aprendizaje. Yo iría un poquito más allá y no es solo, sino es tener en cuenta y qué nos ha llevado a nosotros a repensarnos, y es que es ver cuál es el aprendizaje de la enseñanza que nos ha dejado, cuál es el aprendizaje del aprendizaje y cuál es el aprendizaje de la evaluación. O sea, son tres cosas en las cuales nosotros debemos entrar a detallar y a replantearnos. Definitivamente es cómo estamos enseñando, cómo se está aprendiendo y cómo estamos evaluando. Esto me lleva a una otra pregunta, y es lo que nos hacían lo de los exámenes virtuales, que yo creo que ya la he venido respondiendo, y que, como les comento, comparto las referencias que hace Antonio. Ahora, en el tema de salud, totalmente de acuerdo. Las prácticas clínicas, las prácticas en vivo, no se pueden dejar de un lado. Definitivamente esto es fundamental en el aprendizaje y en el desarrollo, en el logro de las competencias en los programas de salud. Lo que sí nos ayuda a la simulación es preparar al estudiante, ¿cierto? Mediante escenarios de simulación, a cómo voy a enfrentar yo, en el caso, por ejemplo, de un médico, una enfermera, un odontólogo, a cómo me voy a enfrentar yo en el escenario clínico a la atención de un paciente. Entonces, pero definitivamente el desarrollo de la competencia, si no lo dan los escenarios clínicos y la práctica en vivo. Eso es lo que nosotros hemos dejado aquí en Colombia, y que tenemos un problema y que dependemos es en qué momento el gobierno nos dice pueden salir a escenarios. Ahora bien, una cosa es que nos digan podemos, digamos, se termina la cuarentena, pero la corresponsabilidad de los sitios prácticas, llámense hospitales, clínicas, hay una corresponsabilidad con el estudiante. Entonces, ¿hasta dónde esa corresponsabilidad va a llegar? Entonces, muchos centros, mientras definitivamente no pase el tema de los picos y la pandemia, que sabemos que esto va a durar, esto no se acaba ahorita ni en julio ni en julio, entonces ahí es donde nosotros tenemos que, digamos, pensar en estos programas académicos de salud. Muy posiblemente para ahorita el segundo semestre, para el 2022, muy posiblemente tampoco van a tener escenarios clínicos de práctica. Entonces, ahí ese es el tema que también nos lleva a repensarnos como universidad y qué vamos a hacer frente a estas posibilidades que se nos vienen ya. Entonces, en ese sentido nosotros también estamos repensando. Ahora, en ese sentido de cómo aprovechar, había otra pregunta de cómo aprovechar las redes sociales para eso. Mira, hay diferentes estrategias. Nosotros hemos desarrollado y hemos trabajado sobre todo en algunas competencias genéricas, por ejemplo, el tema de la lectoescritura, del razonamiento cuantitativo, donde nosotros hemos logrado que a través de las redes sociales los estudiantes cuelguen, por ejemplo, en sus estados de Instagram, cosas que han venido desarrollando a través digamos, de estas actividades que vienen desarrollando. De hecho, los profesores dentro de la finalidad les dicen, listo, vamos a colgar la actividad en los estados de cada uno en Instagram. Entonces, digamos que es aprovechar esas redes también para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no alejarnos de las redes. Ahora, la calificación total, pues yo no la puedo dar frente a esa actividad. Esto conlleva otra cosa, y es como, por ejemplo, el diseño de la actividad que se está haciendo. O sea, el maestro o el profesor está guiando y está viendo el resultado de la actividad que está haciendo, y obviamente qué es lo que el estudiante va a colgar en su estado en redes sociales, llámese Facebook o llámese Instagram. Dentro de esa también virtualidad, se han encontrado herramientas como Kahoot, como gamificación, estrategias, de pronto programas que nos enseñan a hacer mapas mentales, mapas conceptuales, y aquí es donde nosotros venimos a cambiar, que no toda la evaluación se tiene que centrar en un examen, sino que hay otras actividades que el estudiante puede desarrollar, un mapa mental, el desarrollo de un ensayo clínico, el estudio de unos casos clínicos. Digamos, esas actividades son las que empiezan a cambiar también
y a replantearnos la evaluación de cómo la estamos haciendo. Es decir, nosotros venimos de una virtualidad, ¿cierto? Perdón, de un sistema donde definitivamente los exámenes siguen siendo papel y lápiz. Y ahí es donde tenemos nosotros digamos que repensarnos. Ahora, ¿cómo hemos venido trabajando nosotros en la universidad? Nosotros estamos trabajando con una guía de trabajo independiente que se llama y hace referencia más o menos a lo que dice Antonio, donde el profesor plasma cómo va a ser su clase, sus contenidos. El caso, por ejemplo, en salud, están trabajando mucho el diseño de algunos casos clínicos donde el estudiante llega a la clase o al encuentro sincrónico ya con la discusión del caso clínico, y lo que se hace es una socialización y una puesta en común del caso clínico, y se llegan a unas conclusiones, es decir, a unos consensos de toda esa serie de criterios que se tienen y esos argumentos. Sabemos que hay cursos que tienen presencialmente tenían 2 horas, 3 horas, y cursos hasta de 4 horas, obviamente eso no lo podemos enfrentar nosotros frente a una pantalla. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que se dan unas orientaciones, se pueden dar unas orientaciones durante los primeros 30 minutos, se hace una actividad y al final de la clase se hace un encuentro también donde se hace una discusión, se llegan a unos consensos y se da claridad sobre las dudas que se tengan respecto al tema. No sé si he podido, bueno, el otro tema que estamos planteando nosotros para el próximo semestre, ya lo han mencionado, llámese metodologías mixtas, mezcladas, híbridas. En la universidad estamos pensando en la metodología híbrida, y es alternar esa presenciabilidad y esa virtualidad en la medida que las posibilidades de aislamiento social nos lo permita. Pero definitivamente, vuelvo y recalco, en el tema de salud sí se complejiza un punto, y es el hecho de las prácticas clínicas. No sé si respondí al respecto o hay algún interrogante. Ahorita continuamos ahí con eso, Henry. Me parece que la respuesta fue amplia. Me parece que tocaste también este asunto que preocupaba a algunos de los participantes respecto de las unidades de aprendizaje que tienen que ver con el área de la salud, ¿no? Entonces, te escuchamos, Manuel. Bueno, hay muchas preguntas muy abiertas, muy generales que, bueno, para hablar de técnicas serían muchas. Y no hay un modelo para todo el mundo igual. No se construyen los conocimientos tanto en la práctica como en la teoría de igual manera cuando hay una materia como fluidos, por ejemplo, en ingeniería, o cuando hay cirugía en el mundo de la salud. Es que son distintos, son mundos distintos. Pero sí hay aspectos comunes, de alguna manera algunos compañeros ya han respondido, ¿no? De aspectos generales. Antonio estaba hablando de clase invertida, ¿no? De decir que, ¿para qué voy a perder tiempo en transmitir? Evidentemente, eso es un cambio de paradigma, y eso es lo que hay que hacer. Pero ese cambio no lo puede hacer un profesor solo, y menos en tan poco tiempo. Necesita un equipo, o de forma colegiada, o una dirección de innovación, llámele como usted quiera, que le dé recomendaciones pedagógicas y no solo técnicas, porque no es sofisticación técnica o tecnológica, que también. Y la sofisticación, como la sofisticación pedagógica, pues también tiene sus niveles. Y para dar una personalización a ese profesor o a ese grupo de profesores, necesita un experto que sepa llevarlos, encauzarlos y decirle, bueno, pues vamos a dar este primer paso, mañana este otro, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la solución estaría en un equipo profesional. De ese trabajo que hemos estado haciendo con los profesores, pues teníamos un protocolo, y dependiendo de cada proyecto, pues íbamos virtualizando o recomendando. De todas esas recomendaciones, al final hemos elaborado un pool de 20 webinars de 2 horas muy pequeños, donde explica, bueno, cómo es una evaluación formativa, o cómo se evalúa con rúbrica, o bueno, toda una serie de respuestas concretas que surgen de ese asesoramiento. Lo he puesto ahí. Como somos una universidad pública, pues tenemos, son gratuitos el acceso a esos webinars. Está por ahí, webinar. Bueno, eso sería una solución colegiada, guiada, escalada,
y hay muchas técnicas y hay un modelo bien claro que sería la clase invertida. Creo que era Victoria, hablaba de los catedráticos, bueno, y también después hablaba de los alumnos. No es una cuestión generacional. Yo creo que aquí no es una cuestión. ¿Ha sido una oportunidad? Sí. ¿Para aprender? Sí, el que quiera aprender. Tanto alumnos como profesores. Porque los alumnos también se han demostrado que no son capaces de autogestionar su trabajo. Las competencias en redes sociales a mí no me interesan tanto porque se dicen cosas que no son evaluables y se dicen afirmaciones falsas, con premisas equivocadas, con información y evidencias que no son tales, con argumentos mal construidos. En el momento que todo eso tiene que pasar por el filtro de la racionalidad, de la ciencia, ahí te quiero ver. Y entonces yo no veo a los alumnos preparados por el hecho de que se manejen en las redes, desde el punto de vista técnico. Entonces, que no es una cuestión solo generacional, ¿eh? Hay muchos catedráticos que trabajan con tecnología. ¿Y qué podía añadir más? Porque no hay solución así grande. Hombre, el tema de la evaluación. Yo hago evaluación al final, pero la evaluación es un asegurarme de que los alumnos a nivel individual han aprendido cosas que yo he desarrollado de forma colectiva. Porque el aprendizaje lo hago de forma colectiva y en plan de clase invertida. O sea, esta es la información, hay un proyecto, etcétera, etcétera. Y no vale el 100%. En mi caso la evaluación es parcial, un 30 o un 40, depende. ¿No me fío? Pues no, es verdad, no me fío. No me fío de todos los alumnos. Y me fío mucho de los alumnos que vienen a clase y que yo tengo una relación con ellos y me dan la confianza para decir mejor al final del curso, no hay examen. Bien, esto se puede hacer en ciencias sociales, pero en el campo de la ingeniería o de la medicina, yo tengo mis dudas. Digo nada más que esto, yo tengo mis dudas. Un modelo de fluido, por ejemplo, que hay que aplicar matemáticas y modelos matemáticos y tal, bueno, pues tú me lo tienes que demostrar. ¿Y cómo? Bueno, pues vamos a ver. Si tengo 100 alumnos, difícilmente hay una relación de evaluación donde a más evaluación formativa, más relación profesor-alumno, porque si no, el profesor no tiene evidencias de que se sabe aprender. Y otra cosa que tendremos que hacer cuando volvamos, yo creo que ha venido muy bien todo esto, es a formalizar institucionalmente un servicio de apoyo pedagógico y técnico a los profesores, a darle una oportunidad para que vean cuáles fueron sus éxitos, que son muchos éxitos, algunos muy ingeniosos, usando la tecnología de forma disruptiva, muy interesante, compartirlo y ver dónde están y avanzar. Y eso, pues, hay protocolos institucionales de muchas universidades que llevan lo que son proyectos de innovación, proyectos de mejora, etcétera, etcétera. Y yo no diría mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues hay muchas preguntas más. Creo que el tiempo no nos alcanzaría. Hay preguntas tan interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con en estos ambientes no convencionales, cómo trabajar con la atención y la motivación de los estudiantes, ¿no? O sea, bueno, qué hacer para que efectivamente ganar su atención y además también motivarles el trabajo en este tipo de ambientes y con el uso de estas herramientas. ¿Ibas a decir, Manuel? No, que me había quedado, perdón, señor rector. El tema de las prácticas es un tema peliagudo. O sea, cómo podemos construir el aprendizaje teórico en la práctica y cómo podemos ver la visión práctica en la teoría y esa relación. Entonces, se ha demostrado que no hay una comunidad profesional que relacione el mundo de la universidad, que va por su lado, y el mundo profesional. Si hubiera habido una comunidad de prácticas profesionales, donde hubieran profesionales de la práctica, me da igual el área, donde comparten sus casos, que son reales, con sus soluciones, que son reales, y donde participen los profesores de la teoría, donde aprovechan estos casos para reconstruir las teorías y las explicaciones científicas que hay detrás, si hubiera habido esa comunidad, yo creo que hubiera habido mayor solución. De alguna manera endeble o borrosa lo hemos intentado construir, pero no es fácil, porque
por la velocidad, por el tiempo. Pero esa sería una solución. Se comparten, por ejemplo, operaciones de mano con vídeos, y con esos vídeos son reales, se definen los problemas de a lo mejor algunos rayos X, algunas experiencias de rayos X de COVID reales, se comparten y se ven exactamente cuáles son los síntomas, donde identificar. Entonces, con técnicas, por ejemplo, de anotaciones de vídeo, se comparten estas experiencias, pero siempre y cuando haya esa comunidad de profesionales y de profesores en la universidad con los alumnos y compartan esa experiencia. Yo creo que eso ha sido un fallo, no haber fomentado esto. Y nada, perdón. Sí, gracias, Manuel. Comentaba pues que hay una serie de preguntas más acá muy interesantes, sobre todo estas que tienen que ver con un aspecto que obviamente vamos a tener que desarrollar, vamos a tener que trabajar, y que es la motivación de los estudiantes en este tipo de espacios no convencionales, de ambientes no convencionales, pero no solamente de los alumnos. Creo que también tenemos que trabajar, como bien apunta Manuel, de manera muy fuerte con el proceso de formación y capacitación de nuestros profesores. Creo que más allá de las particularidades que pudimos haber advertido de lo que ocurre en las diferentes regiones del mundo, creo que son más, en términos generales, las cuestiones muy similares que se están viviendo, ¿no? Y que prácticamente todos en el mundo hemos centrado nuestra reflexión, nuestro trabajo y nuestro interés precisamente en estos aspectos que ustedes vinieron abordando, como es la formación docente, ¿no? Bien apunta Manuel, no es posible, ¿no?, transitar inmediatamente ni tan rápido de un sistema presencial a la virtualidad y el uso de estas herramientas y la diversidad de plataformas. Justo es que es de las cuestiones que vamos a tener que trabajar y reflexionar, creo, en todas las instituciones de educación superior. Quizás algunas lleven mayor camino andado, quizás otras menos, pero todas vamos a tener que ir hacia allá. Porque obviamente detrás de ello está el pensar cómo vamos a construir estas nuevas normalidades a las que habremos de regresar, ¿no? O sea, definitivamente no vamos a ser los mismos, como ya apuntaron ustedes, ni los alumnos tampoco. O sea, la situación no va a volver a ser igual, ¿no? Evidentemente, pues va a haber todo un cambio de paradigmas, ¿no? Decía Antonio, en esto de la comunicación vertical a la comunicación horizontal, ¿no? O cómo el evaluar sin hacer exámenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que trabajar de manera muy importante, muy fuerte en estos procesos de formación, y que evidentemente vamos a tener que acompañar a nuestros profesores en ese proceso. Nuestros profesores pueden jugar el rol del experto disciplinar determinando los contenidos de sus cursos, pero no necesariamente son expertos pedagógicos en el ámbito de la enseñanza en ambientes no convencionales, y mucho menos son expertos, ¿no?, en el diseño instruccional. Entonces me parece que vamos a tener que avanzar en la constitución y en la formación de un área de desarrollo de este tipo de cursos y de formación docente en este ámbito, porque creo que nunca más volveremos a lo que considerábamos la normalidad, ¿no?, en el ámbito de la presencialidad. Creo que hoy esta situación nos puso de frente a todos con la realidad, ¿sí? Me parece que incluso tenemos que pensar en este tipo de opciones de ambientes no convencionales para ampliar, como una estrategia para ampliar nuestra matrícula, para ampliar nuestra cobertura, para generar una diversa oferta educativa dirigida a diversos sectores de la población, no solamente aquellos que puedan estar dentro de las aulas, ¿no? O sea, me parece que es una gran oportunidad para precisamente reinventarnos, ¿sí?, y repensarnos, como han apuntado muchos de ustedes. Bueno, hay muchas preguntas más, ¿no? O sea, creo que esto también nos tiene que llevar a repensar la cuestión del marco normativo, ¿no?, las formas y criterios de evaluación,
etcétera, etcétera. Bueno, quisiera que tuviéramos todo el tiempo necesario para contestar a las preguntas de nuestros participantes. Ya algunas se han estado contestando entre ellos mismos, algunas otras, bueno, pues Manuel también nos compartió ahí algunas ligas con unos webinars sobre las prácticas de enseñanza innovadora. Es lo interesante también de estas herramientas y de estas nuevas formas, ¿no? De cómo mientras algunos estamos hablando, otros están comunicando también por el chat y resolviendo cosas entre ellos mismos y proponiéndose, ¿no? Me parece que es todo un proceso de aprendizaje en el que estamos inmersos en este momento y que lo importante del asunto será cómo hacemos que este aprendizaje sea verdaderamente bueno para todos, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero dejar en uso de la voz otra vez a cada uno de ustedes, si gustan en el orden en el que fueron haciendo sus intervenciones, para que nos regalen una reflexión final y un cierre de nuestra conferencia. Entonces, Victoria, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la verdad es que con esta nota final es difícil añadir algo más. Además, también veo que en el chat también comentan, creo que resume bien lo que pienso también, el tema de la nueva normalidad. Efectivamente, va a ser mixto, híbrido, más virtual que presencial, al menos en el próximo año. Por lo tanto, yo creo que hay que aprovechar este empuje, que para algunos ha sido más traumático que otra cosa, pero probablemente en todo caso una experiencia de aprendizaje, e intentar mejorar las propias competencias digitales como docentes, apoyar a los profesores que tienen, bueno, desde los servicios de innovación y de apoyo tecnopedagógico, como en el caso en el que yo también estoy implicada. Y además no solo hacer lo que se ha hecho en este caso en muchos profesores, sino que es simplemente traspasar lo presencial a lo virtual, intentando hacer un símil, sino más bien intentar ir más allá y bueno, realmente ir hacia la innovación, intentar plantear prácticas innovadoras que utilicen la tecnología de forma transversal, que es lo que desde tiempos hemos intentado hacer en tecnología educativa. Entonces, bueno, simplemente animar a este proceso de aprendizaje y, bueno, a seguir en ello. Apoyarnos los unos a los otros creo que también y compartir buenas prácticas es un buen punto. Muchas gracias. Gracias a ti, Victoria, y sí coincido contigo. Yo creo que innovar y compartir van a ser palabras y acciones claves, ¿no? Y también además compartir las buenas prácticas, ¿no? Creo que eso también nos permitirá aprender a todos. Gracias, Victoria. Antonio, regálanos. Bueno, lo primero es repetir lo que ya ha dicho Victoria y lo que has dicho, compartir y trabajar juntos en equipo, descubriendo nuevas soluciones, es el camino. No esperar que venga alguien a decirte cómo hay que hacerlo, sino puede venir alguien a ayudarte, a asesorarte, a sugerirte, a hacer una reflexión externa sobre lo que dices, pero hay que trabajar en equipo buscando las soluciones. Y yo diría 5 ideas, 4, vamos a ver, cortas, breves. Cambiar la metodología, buscar un modelo investigador frente a un modelo reproductor. La enseñanza basada en problemas es característica. Explorar. Es posible que podamos convertir muchas asignaturas que no pensábamos en asignaturas que trabajan sobre problemas que hay que resolver. Pasarse una evaluación continuada. La dimensión social. Antes decía cómo motivar. Yo no creo mucho en las motivaciones estas extrínsecas, en la gamificación, en ese tipo de cosas. Yo creo que más en la motivación cuando es el propio aprendizaje el que el alumno está interesado. Pero de todos modos, nosotros siempre hemos utilizado dinámicas de grupo para llevar los grupos, las clases. Cuando estamos en una clase con 100 alumnos, con 50 alumnos o con 30 alumnos, sabemos actuar de modo diferente. Cómo hacer que la gente nos preste atención, cuándo contar la anécdota para que despierten los que se habían quedado dormidos y presten de nuevo atención, cómo crear un ambiente positivo. Bueno, en el mundo virtual también hay que hacerlo y no es tan fácil. Conocemos dinámicas 6x6, ¿no? Bueno, 6 preguntas, 6
ideas en grupos de 6, ¿no? O brainstorming, o conocemos dinámicas de grupos presenciales, pero cuando tengo un chat, un foro, ¿qué dinámica de grupo tengo para utilizar? Así que es otra. Los aspectos tecnológicos que han comentado al principio un poco algunos de los otros compañeros ponentes, en nosotros también hemos tenido ese problema y se han suministrado ordenadores a alumnos y a profesores, ¿no? Pero piensen una cosa, el aprendizaje móvil hoy funciona en la base del teléfono. Todos nuestros alumnos, casi todos, puede que no tengan un ordenador, puede que no tengan internet en casa, pero tienen un teléfono inteligente conectado a la red. Entonces, eso implica algunos cambios. Cambios en el tipo de contenidos, en el diseño de los materiales escritos, en preferir materiales audiovisuales, en el tipo de chat o de foro con el que trabajamos. Así que pensemos en esos aspectos tecnológicos. Bueno, eran algunas ideas más para ir completando lo dicho, pero creo que se han planteado ya a lo largo del seminario varias ideas muy importantes y eso sería todo. Muchas gracias, Antonio. Henry, obséquianos una reflexión final, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, básicamente, pues me auno a lo que han dicho. Definitivamente yo tengo cuatro cositas y es, definitivamente debemos repensar los modos de enseñar. Si nosotros cambiamos los modos de enseñar, debemos cambiar los modos de evaluar. Y definitivamente cambian las formas de aprendizaje de nuestros estudiantes y el mismo nuestro. Definitivamente las redes de apoyo académicas son fundamentales. Y por último, tenemos que pensar también y redimensionar no solo la parte de la docencia, sino también otras funciones que cumple la universidad, como es el tema de la investigación, la extensión, la internacionalización y definitivamente la parte administrativa. O sea, si la parte administrativa no se redimensiona, pues es nuestro apoyo pues para hacer docencia. Entonces, yo pienso que en ese aspecto y en esas dimensiones tenemos nosotros que repensarnos como universidad y definitivamente esto es trabajo y como lo han venido mencionando, esto no es trabajo solo del profesor, sino detrás de esto hay todo un andamiaje, hay todo un equipo, es todo el equipo humano y digamos todos los recursos tecnológicos y recursos humanos, físicos que puede tener la universidad para que podamos nosotros repensarnos. Es básicamente eso y pues agradezco a todos. Yo creo que ha sido un ejercicio bastante bueno. Somos de diferentes, regiones del mundo, pero estamos casi que viviendo lo mismo, las mismas angustias, las mismas necesidades. Entonces, definitivamente esto y nos reafirma en que mientras no trabajemos en redes y apoyemos en redes académicas, pues muy seguramente nos vamos a seguir sintiendo solos como lo hemos venido sintiendo, pues. Entonces, básicamente son esos aspectos. Gracias. Gracias a ti, Henry. Manuel, por favor, obséquianos tu reflexión final. Antes de nada, quisiera aclarar una pregunta a una persona, la 014047. Pues no tiene nombre, nada más que tiene un número. Cuando yo me decía que no me fío de mí en la evaluación, que normalmente trabajo con proyectos que lo definen con videoconferencias distintos profesionales que invito a mi clase, ellos ponen los problemas reales que están viviendo y los alumnos cogen ese proyecto y lo desarrollan. Durante ese desarrollo yo les voy enseñando técnicas de análisis, de solución de problemas y esas mismas técnicas y análisis están basadas en rúbricas objetivas. Y esas rúbricas responden a evaluaciones que hacemos entre todos. Yo no evalúo individualmente, sino ellos mismos se autoevalúan y evalúan de par. Pero después yo necesito evaluarlos a ellos. Y lo evalúo sobre casos prácticos basados en las mismas rúbricas. Con lo cual es muy fácil, digamos, aprobar. Es muy fácil aprobar. O sea que no es que yo desconfíe de ellos, desconfío de mí en la nota que se merece. Nada más. Y resumiendo,
hombre, estoy de acuerdo con mis compañeros, hay que ir más allá, ¿no? Evidentemente, yo creo que los profesores tienen calidad, tienen formación, tienen, bueno, pero estos profesores tienen que ir a la excelencia. O sea, el trabajo profesional no se acaba, tiene que formarse en la docencia, en cómo construir conocimiento, y eso es muy atractivo para cualquier profesional, ¿no? De cualquier contenido. Es verdad que la tecnología, las plataformas que hay ahora se crearon en el siglo pasado. La LMS, los Moodle, Sakai, Blackboard, todas se hicieron en el siglo pasado y claro, han mejorado mucho, están dando buenas soluciones, pero la estructura, si lo veis, es lineal, no rompe. En verdad, tú puedes con una plataforma, da igual la que sea, construir un modelo distinto, evidentemente, no lineal, no transmisivo. Pero son tecnologías que fueron del pasado y se quiere hacer todo lo que es posible en Internet con la LMS, cuando realmente la plataforma debía ser Internet y no al revés. Bueno, eso es una definición última. Decía que había que apoyar a los profesores y a los alumnos también. Desde el primer día, los alumnos que vienen del bachiller, de la prepa, prepararlos para su portafolio, con sistemas muy sencillos de qué significa aprender y reflexionar sobre cómo aprende, cómo documenta ese aprendizaje, cómo ese aprendizaje, una vez que lo va documentando, puede revisarlo y mirar hacia atrás y ver cómo ha evolucionado su aprendizaje y sus evidencias, y evaluar sus evidencias y las de sus compañeros. Entonces, eso hay que hacerlo desde el principio, y no solamente con los profesores, sino también con los alumnos. Y nada más. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Manuel. Bueno, sin lugar a dudas que hemos aprendido durante todo este proceso, comentaba hace un momento, ahora que Antonio mencionaba esto de que tenemos que trabajar de manera colaborativa, acompañándonos, compartiendo experiencias y demás, bueno, creo que parte del aprendizaje que esta contingencia nos ha dejado, ¿no? Y el haber tenido que volcarnos de manera imprevista y rápidamente a nuestros espacios personales y desde ahí seguir atendiendo nuestras actividades académicas, docentes y demás. Y lo que estamos haciendo ahora mismo en este momento, creo que eso nos permite aprender, ¿no? Que podemos estar trabajando de manera colaborativa y podemos estar comunicados más allá de la distancia y del tiempo. Nada menos ahora, bueno, pues acá en México nos van a dar las 2 de la tarde, pero allá a Manuel, Victoria y Antonio pues estará por anochecerles, ¿no? Entonces, pues es también de las ventajas de este tipo de plataformas y de las posibilidades que nos ofrecen, ¿no? Creo que también habría que reconocer, ¿no?, que tanto alumnos como profesores, al tener que ir intempestivamente, ¿no?, y de manera imprevista a la no presencialidad, pues otra cosa que hemos aprendido también es a cómo ir administrando nuestro tiempo de una manera distinta, ¿no?, cómo ir administrando también nuestras prioridades, pero además también hemos aprendido a compartir nuestros propios espacios personales, ¿no?, porque hemos tenido que convertir nuestra habitación, nuestro comedor, nuestra sala de estar en un espacio de trabajo permanente, ¿no? Porque pues también ante este tipo de circunstancias, pues uno no, prácticamente estamos disponibles las 24 horas para los estudiantes que quieran estar en comunicación o preguntando, ¿no? Creo que hay muchas cosas que hemos aprendido y las que faltan por aprender. Evidentemente, creo que lo que apuntaba al final Manuel, también hay que trabajar de manera ardua con nuestros estudiantes y buscar la manera de cómo desde el primer momento que lleguen con nosotros a nuestras aulas, empezar a construir junto con ellos la posibilidad de el manejo y el acceso a diferentes modalidades de aprendizaje y de enseñanza. Sin duda, hay que repensarnos, hay que reinventarnos, y me parece que con este tipo de actividades en el que nos escuchamos todos y compartimos nuestras experiencias, estamos en el camino correcto, ¿sí?
Entonces, pues, muchas gracias, Victoria, Manuel, Henry, Antonio. Preguntan también que si se está grabando la conferencia. Sí, se está grabando, va a quedar grabada y después compartimos el link en donde puedan estar accediendo a este material. Entonces, doctor Quintana, no sé si quieras agregar algo para los invitados y para todos los participantes en este foro. Le falló el audio. Sí, creo que, bueno, no sé si ya me escuchan. Sí, claro, adelante. Bueno, agradecerles a Manolo, a Victoria, al doctor Henry, a Antonio. De verdad es un gusto escucharlos. Es un gusto, cuando menos por aquí, volvernos a conectar. Creo que este asunto ya lo manejaron ustedes con la mejor que tenemos hoy en día. Y que bueno, o sea, aquí lo importante es replantearnos el ser, o reprogramarnos, pues, ser nuevos profesores en una época que nos ha tocado, repensarnos día a día en nuestra práctica educativa y darle adelante, ¿no? Esto nos trae muchas experiencias, nos trae muchos retos y bueno, será benéfico para todos. Y agradecerles a todos los que se conectaron. He visto por ahí algunos del sistema de educación media superior, de algunas preparatorias, y también a todos nuestros profesores en esta día. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, quiero decirles que pues no solamente están participando académicos del Centro Universitario del Norte, sino que además hay académicos de toda la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, incluyendo pues a académicos del nivel medio superior, pero además también veo por ahí algunos alumnos y me parece que eso es maravilloso, ¿no? Que se hayan dado la oportunidad de compartir con nosotros estas reflexiones. Gracias a todos nuevamente, enhorabuena y bueno, continuemos haciendo esto, no nos dejemos solos, ¿no? Acompañémonos en este proceso de aprendizaje tan increíble que nos ha tocado vivir. Muchas gracias y que estén todos bien. Gracias a usted, señor rector. Muchas gracias. Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias gracias. a todos. Un saludo aquí desde Gracias. Colombia. Un abrazo para todos. Gracias, Henry.